te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Acompáñanos a dar un breve repaso con lo mejor de el once inicial. Tras 5 jornadas disputadas en la Liga MX, así marcha la tabla general. Un Super Bowl que ha sido una masacre. Más importante para construir un equipo de fútbol americano es la línea ofensiva. Sam Darnold ha sido el que menos ha cometido errores en este Super Bowl y creo que eso es lo que lo ha beneficiado. El once inicial. Domingo, 21 horas. Esta es la información. El gobierno federal reporta 36 homicidios diarios menos que al inicio del sexenio, es decir, una reducción del 42%. Según el Secretariado Ejecutivo, enero de este año fue el menos violento en una década. La Secretaría de la Defensa reveló que 8 de cada 10 armas decomisadas al crimen organizado proviene desde Estados Unidos. La mitad de estas serían de uso exclusivo del ejército de esa nación. La mayoría de las armas vienen de tiendas de productos que terminan traficados a México y que están concentradas estratégicamente en la frontera sur. El Senado ya discute la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas. Ahí están las y los legisladores, el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, y colectivas e integrantes de sindicatos. Le tendremos todas las voces. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa habrían sido confundidos con integrantes del grupo La Malliza. Esto es de acuerdo con las primeras declaraciones que ofrecieron las 4 personas detenidas por estos hechos. En el mundo, la empresa Meta enfrenta un juicio en Nuevo México. Se centra en presuntas omisiones sobre los peligros y el impacto de su algoritmo en infancias. En los deportes, el patinador mexicano Donovan Carrillo pasó a la final en la justa olímpica de invierno que se lleva a cabo en Italia. Obtuvo una puntuación de 75.56 en el programa corto. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a 11 Noticias y a Radio IPN. A nombre de todo este equipo les saludan Luisa Cantú y Adriana Rodríguez en la interpretación de lengua de señas mexicana. Vámonos directo a la información. 1 de cada 4 estados ha logrado disminuir en más del 50% el número de homicidios dolosos desde el inicio del sexenio. Esto quiere decir que hoy México tiene 42% menos delitos de este tipo. En 8 estados del país se logró la disminución de los homicidios dolosos y en los 24 restantes también se registró un descenso, de acuerdo con los datos del Gabinete de Seguridad. Y es que en poco más de un año los homicidios dolosos en México han disminuido en 42%. Esto representa 36 delitos menos cada día. El promedio diario pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 50.9 en enero de 2026. Eso significa 36 homicidios diarios menos de los que se cometieron en septiembre. Hay 36 homicidios diarios menos, 36 personas pierden o dejaron de perder la vida, vamos a ponerlo así, diariamente en México, entre septiembre de 2024 y enero del 2026. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este es el enero con menos homicidios dolosos de la última década. Esto no se logra si no hubiera un trabajo profesional, honesto, dedicado, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de nuestras Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Si no hubiera un trabajo coordinado y no tuviéramos una estrategia de seguridad adecuada, no se estaría con estos resultados. En el último año, un cuarto del territorio nacional lograron reducciones de entre el 88 y 53% en homicidios dolosos.
Se trata de Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Tabasco, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit y Nuevo León. Y en las entidades restantes, la tendencia también es a la baja de forma constante. La reducción también se refleja en los delitos de alto impacto, que cayeron 31% entre septiembre de 2024 a enero de 2026. En el último año, además, el secuestro extorsivo se redujo a la mitad. La extorsión bajó 30%, los robos con violencia 24% y los feminicidios en 12%. Solo el robo a casa-habitación tuvo un alza del 2%. Este trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y la coordinación de las autoridades estatales ha permitido debilitar estructuras criminales, detener objetivos prioritarios, combatir delitos de alto impacto y brindar mayor protección a la ciudadanía. Con imágenes de Jorge Bejarano e información de Karen Ballesteros, 11 Noticias. Estos crímenes que ya veíamos se cometen en su mayoría con armas que son traficadas desde los Estados Unidos. Es un tema que vamos a analizar con la nueva sección que le estamos presentando hoy. 11 datos. Baruch González es el responsable. Bienvenido por primera vez y espero de ahora en adelante. ¿Cómo estás, Baruch? Muchas gracias, pues muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder presentar esta sección 11 datos donde vamos a estar analizando diferentes cosas. El día de hoy vamos a analizar justo el tema de la distribución de armerías que hay en Estados Unidos, porque justo con sus datos, con la lista de distribuidores que ellos tienen, hallamos que en el mapa que vamos a presentar hay cerca de 80,000 distribuidores de armas en todo Estados Unidos. ¿Te parece si vamos primero a escuchar el contexto de lo que se presentó por parte de las autoridades Perfecto. Esta mañana en la conferencia y después caemos a que nos enseñes esta distribución para dimensionar el tamaño del problema? Listo. Escuchamos entonces lo que se dijo al respecto en la conferencia matutina. En la presente administración se han asegurado 18,000 armas largas y cortas. De esas 18,000, alrededor del 77 o 78% provienen de Estados Unidos. Se han asegurado en esta administración 215 armas calibre 50, fusiles del tipo de Barrett, lanzagranadas calibre 40-20, lanzacohetes 13, ametralladoras de diferentes calibres 273. Desde el 2012 a la fecha son 137,000 cartuchos. De esos, el 47% provienen de esa empresa, que han sido comercializados en las armerías del sur de Estados Unidos. Nos decías, Baruch, entonces que nos vas a mostrar un mapa para dimensionar qué tan fácil o frecuente es encontrarse con una de estas tiendas. Sí, justamente ya escuchamos todas las armas que han sido decomisadas en Estados Unidos. Vamos a ver esta distribución de las armerías que hay en el país de Estados Unidos. Vean, cerca de 78,000 armerías, Luisa. Hay una gran concentración cerca de la frontera sur. Y el tema es que, bueno, en Estados Unidos, para dimensionar el número de armerías, tenemos 78,000 armerías, pero tienen 60,000 escuelas primarias, nada más como para dimensionar que, pues, basados en su segunda enmienda, son un país muy bélico. Para quien nos esté acompañando a través de Radio IPN, imagínese usted que estamos viendo en pantalla el país entero a Estados Unidos lleno de puntitos rojos. Cada puntito, digamos, es la frecuencia de una tienda de armas y, bueno, se ve obviamente una concentración hacia la frontera sur. Pero tenemos todavía un detalle justamente para ver la distribución en los estados, Baruch. Si me permites, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta al respecto, porque además me parece que hay información extra, que es muchas de estas armas que se están decomisando en Estados Unidos en realidad serían comercializadas por armerías que tendrían que venderles solo, que se decomisan en México, vienen de Estados Unidos, pero son de armerías que le venderían solo al gobierno. O sea, ahí también hay como otra jiribilla. Vamos a escuchar a la presidenta y regresamos. Estamos evaluando que las demandas que tenemos contra las armadoras incluyan esta parte. Es una empresa privada que comercializa estos armamentos, aunque sean del uso exclusivo del ejército de Estados Unidos. Entonces es muy importante que se investigue cómo estas armas que comercializa esta empresa privada llegan a manos de la delincuencia organizada en nuestro país.
Así es, justamente es lo que vemos en este otro mapa que les vamos a presentar por estados, donde se ve la concentración de armerías. Ese es nuestro problema que tenemos con frontera en Estados Unidos. Vean Texas, se ve muy rojo porque ahí es donde se concentra la mayor cantidad de armas. California, Arizona, tenemos gran concentración en esta frontera, por lo tanto el tráfico pues es más sencillo para ellos. Incluso hay investigaciones, Luisa, que han rastreado armas que se encuentran en México, en Guatemala, en Centroamérica en general, que por el número de serie lo rastrean a la armería que la vendió y ahí encuentras las tiendas que están en Texas, en California. Entonces, pues sí tenemos un problema bastante fuerte de tráfico de armas. Y pues justamente en nuestras redes sociales vamos a publicar una investigación que hicimos sobre los laboratorios clandestinos que hay en Estados Unidos y entrevistamos a varios especialistas y uno de ellos, un profesor de Kansas, David Faber. Lo que nos decía es que estamos en un ciclo de violencia sin fin, porque Estados Unidos produce las armas que arman a los grupos criminales, que producen las sustancias, y se arma un ciclo que pues no termina en esta guerra contra las drogas. Y ahí es importante cortar el problema de raíz. Digo, por supuesto, la oferta y demanda de ambos tipos de productos, pero lo que decía esta mañana la presidenta, las armerías han argumentado en estos juicios que está llevando a cabo el gobierno mexicano en Estados Unidos que no es su intención que terminen en manos del crimen organizado en México, pero están estratégicamente colocadas, pues, en la frontera sur y misteriosamente hay una cadena de complicidades que, en vez de que evita, digamos, que lleguen a quien tendría que ser de acuerdo a su propia legislación, su cliente final, que es el gobierno, y terminen de este lado de la frontera, ¿no? Hay un montón de omisiones por ahí. Especialistas de ambos lados lo que aseguran tanto, por ejemplo, la presidenta de México como especialistas en Estados Unidos es que se tienen que atender las causas. Del lado de Estados Unidos, la atención a la demanda de sustancias y de este lado, pues también cómo contrarrestar el uso de estas armas y parar ese tráfico de armas ilegales a México. Pues solo un esfuerzo conjunto será la solución. Muchísimas gracias, Baruch. Y en 11 Noticias Digital, en todas nuestras redes sociales, vamos a estar publicando esta investigación específica para el formato vertical. Exactamente, ahí nos vemos. Baruch González, muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguimos en temas de seguridad. El titular justamente en esta materia, Omar García Harfuch, compartió esta mañana la línea de investigación que se está siguiendo sobre estos 10 mineros desaparecidos el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa. El secretario informó que los primeros detenidos por este caso, identificados como integrantes de los Chapitos, aseguraron o rindieron en su declaración que los mineros fueron confundidos como participantes de un grupo antagónico. Con las primeras detenciones que realizó el ejército de 4 personas presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad, lo que mencionan es que fueron confundidos las primeras declaraciones de los detenidos con integrantes de un grupo antagónico. Esas son las primeras declaraciones. Vamos a tener más información y, por supuesto, vamos a tener más detenidos al respecto. Precisamente la búsqueda de personas desaparecidas es uno de los grandes retos en México de las últimas décadas, uno de los más dolorosos también. Mi compañera María Fernanda Ruiz nos presenta una historia al respecto. La toma de muestras genéticas y las entrevistas son herramientas cruciales para crear bases de datos que permitan cruzar información de personas desaparecidas con cuerpos o restos de personas no identificadas. Por un lado, con la entrevista se recolectan datos sobre las características físicas, médicas y dentales sobre las personas desaparecidas. Mientras que con la muestra genética se toma una muestra de sangre de un familiar directo para cotejar perfiles genéticos de cuerpos no identificados en CEMEFOS, fosas comunes o panteones. Esa información se subirá a una base de datos nacional, un reclamo de las familias que buscan a sus seres queridos. Una brigada para toma de muestras comenzó en Morelos, luego será a nivel nacional. Se supone que nos dijeron que esta muestra se va a llevar a nivel nacional para que haya un poquito, lo van a subir nuevamente a base de datos nueva, o sea, porque de hecho estamos pidiendo nosotros que se haga esta situación porque hay muchas personas sin identificar. Desde 2017, cuando se publicó la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, se instó a la Fiscalía General de la República a crear un Banco Nacional de Datos Forenses que concentre información genética y forense. Comenzaría a operar antes de enero de 2019, sin embargo, hubo retrasos, por lo que en 2021, Olimpia Montoya Juárez, quien busca a su hermano Marco Antonio en Guanajuato, acompañada por el Centro PROD, presentó un amparo contra la FGR por omitir la creación del banco.
Hoy nos enfrentamos a una segunda desaparición, esa institucional, aquella que es con las autoridades, por no tener una verdadera creación de un Banco Nacional de Datos Forenses. Tras una larga batalla jurídica, un juez federal ordenó a la FGR crear y poner en operación al banco, así como al Registro Nacional de Personas Fallecidas no identificadas y no reclamadas. De acuerdo con las familias buscadoras, las brigadas de toma de muestras genéticas no son la única herramienta científica para buscar a sus seres queridos, pero son parte de una deuda para con ellas. Se nos prometió que se va a llevar a cabo a nivel nacional todo esto para poder dar la identificación necesaria a nuestros hijos, ya que es algo que está muy retrasado. 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Vámonos a Oaxaca. Ahí fue detenida una mujer identificada como Gabriela G., quien es acusada del delito de homicidio calificado. Esto por atropellar a un motociclista y arrastrarlo durante varios metros. La Fiscalía de la Ciudad de México ejecutó una orden de aprehensión en su contra y luego de ser localizada en el municipio de la ciudad de Ejutla de Crespo, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. Ahí se va a determinar su situación jurídica. El 3 de enero pasado, recordemos, fue en las calles de la alcaldía Iztapalapa que una víctima, este motociclista, circulaba en su vehículo cuando fue impactado por esta conductora, por Gabriela G. Vamos a la ciencia, un CELAB con Itzel Gómez Gurrola. ¿Cómo estás, querida Itzel? Muy buenas tardes. Hola, Luisa, qué gusto saludarte, auditorio del 11. Muy buenas tardes. Pues en el Valle de México debemos estar alertas porque esta semana puede haber mala calidad del aire. Un sistema anticiclónico va a propiciar poca nubosidad, mucha radiación solar y poco viento en la región. Esto también hace que se dispersen los contaminantes y afecten nuestra salud. Estos factores favorecen la formación de ozono, un gas que irrita las vías respiratorias y afecta principalmente a infancias y personas adultas mayores. Conforme nosotros hacemos un ejercicio vigoroso, por así decirle, incrementa nuestra frecuencia respiratoria. Entonces, entre más respiramos, más jalamos aire, más nos exponemos al ozono. Pasamos ahora al contexto internacional. Ante el recorte de subvenciones y el aumento del control federal sobre la ciencia en la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Francia se ha convertido en un refugio estratégico para investigadores e investigadoras que han sido afectados por estas decisiones. Impulsado por el presidente Emmanuel Macron para atraer talento científico extranjero, el programa llamado Elige a Francia para la Ciencia anunció que 46 académicos y académicas recibirán fondos por más de 30 millones de euros, equivalentes a más de 600 millones de pesos. Esa cantidad se usará para reubicar a las y los expertos en instituciones francesas. De los beneficiarios, 41 proceden de instituciones estadounidenses, entre los que destacan 8 de la Universidad de Columbia, cuyo financiamiento federal fue recortado y congelado en 2025. Vamos ahora a hablar de los arrecifes de coral, estos ecosistemas que albergan más del 25% de especies. Están en riesgo y son importantes para el desarrollo de la vida. ¿Qué se puede hacer para revertir este deterioro? Aquí les traemos una propuesta. Están en aguas poco profundas. Son el hogar de más del 25% de la vida marina, pero desde 1980 hasta hoy hemos perdido la mitad de estos asombrosos ecosistemas, los arrecifes. En los últimos años, una de las especies más icónicas, más carismáticas que hay dentro de los arrecifes de coral es la Crópora palmata. Y de esta se ha perdido del orden del 80 al 95%. Entonces, la condición es bastante crítica. Para ayudarlos, la ingeniería propone los arrecifes artificiales, algo así como unas prótesis. Si los arrecifes fueran el cuerpo humano, entonces requerirían de algo para que sustituyera las funciones perdidas y que el sistema siguiera operando. Precisamente, Silva se encarga de estudiar el material, las estructuras y experimentar las condiciones reales como el oleaje para que los arrecifes artificiales beneficien e incluso recuperen los ecosistemas degradados. Estamos tratando de salir de esta escala de laboratorio
para tratar de irnos a las escalas naturales que pueden ser del orden de los kilómetros cuadrados. Esto los hace económicamente mucho más viables. Este remedio, como en la salud humana, debe colocarse donde realmente se requiera. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, un ecosistema en un sitio puede ser virtuoso y en otro sitio puede ser muy perjudicial. En el caso de restaurar estos ecosistemas, lo principal es conocer cuáles eran sus funciones antes de estar enfermos. Entonces, si sabemos qué es lo que había, lo único que tenemos que hacer es tratar de reproducir esas características. Para lograrlo se requiere trabajo transdisciplinario. Ahí tienes el especialista de materiales, el de hidrodinámica, el de estructuras, el biólogo, incluso la gente que tiene que ver aspectos de tipo, digamos, social. Finalmente, prevenir trae beneficios, incluso económicos. Silva resalta que el monitoreo inteligente de los arrecifes es una inversión y no un gasto. ¿Podremos salvar a la otra mitad de arrecifes que aún nos quedan? Con imágenes de Cristian Aguilar, 11 Noticias, Itzel Gómez Burrola. Le compartimos ahora la imagen de este pato arcoíris que fue avistado en los lagos del bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Se trata de una visita poco común porque esta ave habita en zonas desde el sur de Canadá hasta los estados del norte de México, que son Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, y la costa de Sonora. Este ejemplar es un macho fácilmente identificable por su colorido plumaje. En estas aves, los machos exhiben espectaculares tonos brillantes para ser elegidos por las hembras para reproducirse. Hasta aquí la información de Oncela. Luisa. Antes de despedirnos, Itzel, me decías fuera del aire que en estos tiempos de contaminación y brotes, el cubrebocas nos regala doble protección. Sí, es muy importante que el cubrebocas es una herramienta fundamental para evitar, pues, nos protege y evitar así también, en el caso de esta temporada que es de ozono, podemos usar el cubrebocas para no respirar estos contaminantes que son tóxicos para la salud. Recordemos que el ozono se forma principalmente por óxidos de nitrógeno y compuestos volátiles que básicamente se encuentran por todas las fuentes de vehículos, de industrias eléctricas, y eso, aunado con la radiación solar, emite estos contaminantes que son muy pequeños, y la vía para poder, se le llaman también aerosoles porque tienen el tamaño más pequeño del diámetro de un cabello. Entonces pueden fácilmente pasar a nuestras vías nasales. No solo en espacios cerrados, cubrebocas ahora sí que todo el tiempo. Lo ideal es también usarlo entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche. Si tienen que salir al aire libre, bueno, entonces también usarlo, y esto también nos ayuda para protegernos en exteriores y en interiores. Ahora los brotes de sarampión, como lo hemos visto, pues nos ayuda también porque estos aerosoles los despedimos cuando estamos hablando, se expiden gotitas o son gotitas de saliva, pero son muy pequeñas y se pueden también quedar suspendidas en el aire y pueden también trasladarse. Entonces, el cubrebocas es una herramienta muy importante que podemos utilizar para cuidar nuestra salud y también la de los otros. Y regresando al tema del ozono, una recomendación que podríamos nosotros hacer es no cargar combustible entre la 1 y las 6 de la tarde, porque esto también abona a que haya más contaminantes en el aire. Entonces, estas son recomendaciones que podemos hacer desde la ciudadanía. Tomamos nota. Muchísimas gracias, Itzel. Hasta mañana. Vamos a cambiar de tema y nos vamos hasta el Senado de la República. Ya le decíamos que hoy comenzó la discusión para reducir la jornada laboral a 40 horas. Hay un montón de actores ahí, están las y los legisladores, fue el secretario del Trabajo, y bueno, en las afueras hay colectivas y también sindicatos protestando porque se escuchen algunas demandas específicas. Azucena Rangel, cuéntanos tú, te vemos, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, poco más de 3 horas fue lo que duró esta manifestación que se llevó a cabo esta mañana por parte de trabajadores e integrantes de algunos sindicatos. Esto aquí sobre paso de la reforma en frente del Senado de la República. Los manifestantes justamente estaban aquí en el marco de la discusión de la reforma laboral por las 40 horas. Mencionar que algunas de las peticiones que tenían era justamente que se aumentara a 2 los días de descanso y que también las 40 horas no sean tan paulatinas como se está planteando en esta reforma. Pero ¿qué les parece? Escuchamos un poco sobre lo que dijeron al respecto. Nosotros como trabajadores siempre vemos, como pilotos vemos la seguridad al iniciar un vuelo, y si no nos van a considerar que hay una preparación previa al vuelo y considerar ese tipo de jornada o la
cuantificación de esa jornada, es ahí donde sí se contraviene con este tipo de iniciativas y de reformas a las 40 horas. Lo correcto tiene que ser precisamente tener buenas condiciones de trabajo para poder tener buenas condiciones de vida, pasar tiempo con nuestra familia, pasar tiempo desarrollándonos en nuestros pasatiempos. Bueno, pues justamente alrededor de las 12 del día fue que se culminó esta movilización. Previamente lo que hicieron fue leer algunos posicionamientos por parte de organizaciones sindicales, así como por el Frente Nacional por las 40 horas. Ese es el reporte que les tengo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Azucena, gracias. Y adentro del Senado está Luis Valdés con la información del avance en comisiones. Adelante, Luis. Buenas tardes, Luisa. Así es, ha comenzado en el Senado la revisión de la iniciativa presidencial para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas en el país. Previo a la reunión que sostienen en estos momentos los senadores de la Comisión de Puntos Constitucionales, en este encuentro participó el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, para aclarar dudas y algunos otros cuestionamientos por parte de los legisladores. Tras sostener este encuentro, el secretario confió en que el proyecto tenga apoyo por parte de todo el legislativo. Escuchemos cómo lo dijo. Pues es una medida que recoge un diálogo muy potente, ¿no?, que llegó a diversas regiones del país en todos los sectores y que con esto estamos buscando también pues recoger no solamente las mejores experiencias que se han dado en otras partes del mundo, sino por supuesto atender a la realidad nacional. Estamos esperando con ello que pueda haber un respaldo pues mayoritario, si no unánime, de esta medida de la presidenta. Por otro lado, hasta el momento ha habido diversos posicionamientos por parte de las bancadas integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Escuchemos algunos de los posicionamientos. Pues echa abajo estas afirmaciones. El dictamen que hoy estamos conociendo recoge en gran medida la propuesta que hemos hecho desde Movimiento Ciudadano. Nos interesa mucho la disminución de las 48 horas de jornada, alcanzar las 40 horas de jornada con 2 días de descanso a la semana. La reducción de jornada laboral no debe entenderse únicamente como un ajuste en el número de horas trabajadas, sino con política pública impactadas en positivo en múltiples dimensiones. Es la información, volvemos al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Luis. Pendientes. Vamos al entretenimiento con Sandra Sitles. San, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pues un puertorriqueño, por si no lo sabían, hizo historia este fin de semana al cantar en español en el Supertazón. Pero el efecto Bad Bunny no solamente quedó ahí. En esa trascendental presentación vista por 135.4 millones de personas desde meses antes, la gente de habla inglesa tomó clases de español para entender tanto al ídolo boricua como su cultura. Acompáñenme a ver. Y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60, es porque nunca dejé de creer en mí. Bad Bunny hizo cantar a muchas personas en español gracias a su espectáculo de medio tiempo en el Supertazón. It was the espectáculo de medio tiempo del Supertazón. Desde el anuncio de su presentación, despertó la curiosidad por aprender el idioma y entender sus letras. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y es que él mismo lo advirtió. Si no entienden lo que acabo de decir, tienen 4 meses para aprender. La actuación en español del puertorriqueño generó un 35% más de personas usuarias en Duolingo que se inscribieron para aprender el idioma. La app informó que horas previas al Supertazón los niveles se mantuvieron normales e incluso con un ligero descenso, pero subió masivamente después de la presentación de Benito. Pero el interés se extendió más allá de esta aplicación, llevando a la gente a buscar formas de practicar y aprender más sobre la cultura latina en su vida diaria.
Un cupón para lavada gratis. Sí, gracias. El espectáculo de Bad Bunny en el Supertazón también impulsó un incremento del 470% en reproducciones de sus canciones en Spotify en Estados Unidos. En Apple Music hay 24 de sus canciones en el top 100, de las cuales 5 están en el top 10. Llegó a las listas de popularidad en 155 países, de los cuales 128 lo colocan en el top 10. Debí tirar más fotos está en el número 1 no solo en Estados Unidos, sino en 46 países y un 210% a nivel global, consolidando su influencia en la cultura popular y el idioma español. Y uno de los detalles más asombrosos del medio tiempo fue la boda. Y es que la ceremonia fue real y legal. Los novios habían invitado a Benito al casamiento. Sorprendentemente, no solo recibieron respuesta, fueron invitados para que el medio tiempo fuera el escenario del sí acepto. Bad Bunny puso su firma no solo como autógrafo, sino como testigo. La fiesta también tuvo un pastel real de 3 pisos y el encargado de la ceremonia fue Antonio Reyes, un pastor de Uruapan, Michoacán, que vive en Sacramento, en California, la capital del estado, a donde pues migró siendo un adolescente. El manager de Becky G le llamó para preguntar si podía oficiar una boda, pero no sabía bien de qué se trataba. Platicó con la pareja, supo que no eran famosos, pero conoció la verdad cuando su esposa leyó el acuerdo de confidencialidad. Cuando ella lo leyó, empezó a gritar y decía, Dios mío. Y yo preguntaba, ¿qué pasa? Y fue cuando supe que era el Super Bowl. Pero estaba confundido. ¿Sí iba a casar a Benito o qué pasaba? Y pues nada más como primer baile, como matrimonio, fue Die With a Smile, una versión en salsa interpretada por Lady Gaga. Y la ciudad de San Francisco siguió la fiesta latina después de recibir al Super Bowl. El 9 de febrero fue proclamado Día de los Tigres del Norte. El grupo mexicano llegó al ayuntamiento, donde el alcalde Daniel Lurie destacó su trayectoria y el impacto de sus canciones en la comunidad latina y las personas migrantes, no solo de México, sino de toda Latinoamérica. El alcalde se puso el sombrero norteño para tomarse fotos con el grupo. En sus redes sociales, los Tigres del Norte agradecieron a la ciudad y a sus seguidores. Luis, al entretenimiento, muy buenas tardes. Oye, excelente mes febrero, el día de Bad Bunny, el día de los Tigres. Y te iba a decir, me dio mucha risa que leía en los medios estadounidenses, en sus análisis de los mensajes secretos de Bad Bunny, lo del niño dormido, porque está la boda y hay un chiquito dormido en 3 sillas, que yo ni reparé porque me parece lo más normal, pero claro, explicaban ellos como, claro, en las fiestas mexicanas, como se las siguen tanto, es una tradición que yo creo que a la mayoría nos pasó, o ser ese niño, o tener a ese niño dormido en las sillas, mientras las fiestas siguen, porque no se detienen porque los niños estén, porque los niños tengan sueño. No, la fiesta sigue y ellos lo saben, porque en algún momento a ellos también les iba a tocar. Bueno, para festejar el amor, tiempo sobra y sobra, ¿no? Fue una fiesta llena de amor, justo que era lo más difícil de hacer, porque pudo haber sido de agresiones y protestas, pero no fue así. A ver a quién le mandamos invitación a nuestra boda, San. Vamos a pensarlo. Ya nos vamos al corte y regresamos con más. ¿Tienes personas conocidas o familiares en el extranjero? Diles que así tramitan su INE, entran a la página o llaman para hacer una cita. Preparan sus documentos, ubican su consulado, hacen la cita y consultan el estatus. Y para confirmar que sí la recibieron, nada más llaman para avisar o entran a votoextranjero.mx. Pueden consultar toda la información para este trámite en votoextranjero.mx. Mi INE es mi voz en México. INE. La Estrategia Nacional contra la Extorsión avanza a paso firme. En 6 meses se han evitado más de 90,000 extorsiones y detenido a 721 extorsionadores. Seguimos cortando la señal a los extorsionadores. Instalamos inhibidores y realizamos operativos para decomisar teléfonos y chips en reclusorios. No contestes números que no conoces. Si intentan extorsionarte, cuelga y denuncia al 089. Gobierno de México. Martes, Economía y Política. Vincular los datos y el contexto para comprender el acontecer. Enfocar, analizar, vincular, comunicar.
Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. De lunes a viernes, 22 horas a través de la pantalla de Canal 11. En YouTube y Canal 22, 20 horas. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México. Con 34, vamos a más información. En escuelas, mercados y otros lugares públicos de algunas entidades como Hidalgo y Morelos, ahora se debe portar el cubrebocas de forma obligatoria para evitar la propagación del sarampión. Ante el brote de sarampión en nuestro país, en 9 entidades regresó el uso de cubrebocas. En Jalisco se implementó el uso obligatorio en escuelas ubicadas en 7 municipios, donde se registra el mayor número de contagios. En Hidalgo es obligatorio solo para las y los asistentes al Tianguis de Tlahuililpan, por ser uno de los mercados más grandes de la entidad. En el Estado de México se recomendó para todo el personal escolar y estudiantes. En Aguascalientes la protección es para quienes tienen síntomas. En Baja California Sur y Morelos, la medida se mantiene para quienes tienen síntomas respiratorios y se está en contacto con alguna persona enferma. En Veracruz, las autoridades locales de las escuelas ubicadas en la región de las altas montañas recomendaron el uso de cubrebocas obligatorio, mientras que en Zacatecas la mascarilla la debe usar todo el personal de salud. Por cierto, el acuerdo firmado entre el gobierno federal con los laboratorios Birmex, Liomont y Moderna está buscando recuperar la autosuficiencia en la producción de vacunas y medicamentos de última generación en nuestro país. Así lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros estamos queriendo recuperar una parte de la producción de medicamentos y vacunas a través de Birmex. Entonces, la primera parte es la fabricación de la vacuna del COVID en nuestro país, la de Moderna. Al mismo tiempo, se fortalece la investigación en nuestro país, la investigación que tiene que ver con la producción de nuevas vacunas. ¿Qué nos interesa? Por ejemplo, vacunas para enfermedades tropicales, como es el caso del dengue. La presidenta destacó que estos desarrollos biomédicos serán realizados por personal científico y también especialista de nuestro país. Son investigaciones que se realizan con investigadores mexicanos. En particular, ya se tiene firmado un convenio con el Instituto Politécnico Nacional, pero el objetivo es firmarlo también con los institutos nacionales de investigación, con el IMSS y con la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí en la Ciudad de México, la secretaria de Salud, Nadine Gassman, señaló que las personas que estén contagiadas de sarampión deben usar el cubrebocas y atenderse de forma inmediata. Informó que las alcaldías con mayor número de contagios hasta el momento son las siguientes: Gustavo Amadero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Mientras tanto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a la población a que no se estigmatice a quienes viven en estas demarcaciones. Aseguró que son muy pocos los casos que están confirmados, se trata de una situación todavía controlada. Adelantó que se va a solicitar tanto a la FIFA como a la Secretaría de Relaciones Exteriores que le pida a las y los asistentes del Mundial de Fútbol 2026 que se vacunen en contra del sarampión antes de visitar nuestro país. Pues hay que cuidarnos todos, ¿no? Y es un evento internacional muy importante y tenemos que cuidarnos, entonces sí vamos a pedir que se vengan vacunados y eso es proteger, ellos se protegen y nos protegemos como comunidad. Y en un cambio de tema, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el aniversario 111 de la Fuerza Aérea Mexicana. Fue en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. Ahí está Armando Gama con la información. Muéstranos, Armando, adelante.
En efecto, Luisa, amigos de A las 2, muy buenas tardes. En su discurso conmemorativo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado el papel histórico de la Fuerza Aérea de nuestro país. Ha dicho que esta es una institución surgida del pueblo y que a lo largo de más de un siglo pues ha mostrado el compromiso con la defensa y el bienestar de nuestro país. Durante la ceremonia conmemorativa realizada en la base aérea de Santa Lucía, en el municipio de Zumpango, en el Estado de México, la presidenta Sheinbaum, como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, exhortó a defender la soberanía, tanto de amenazas externas como internas. Vamos a escuchar. México debe cuidar celosamente su soberanía, porque a lo largo de la historia, las amenazas a nuestra independencia no siempre vinieron de fuera, sino también de quienes abrieron la puerta a la injerencia extranjera. Y bueno, la presidenta también ha asegurado que cuando se traiciona la voluntad del pueblo, se pone en riesgo a la nación entera. Luisa, amigos de A las 2, la información al momento. Muy buenas tardes. Pendientes, Armando, gracias. Nos despedimos de mi compañero y vamos ahora con Roberto Fuentes Vivar, que nos presenta el dato del día. Luisa, muy buenas tardes al auditorio de Canal 11. Pues esta mañana el Servicio de Administración Tributaria presentó su informe de recaudación de enero de 2026, en el cual tiene muchos datos positivos. Uno de ellos es que la recaudación total fue de 650,000 millones de pesos, lo que representa un nuevo máximo histórico, pero también representa un crecimiento de 8.6% con relación al mismo mes del año pasado. La mayor parte de la recaudación fue precisamente por el impuesto sobre la renta, el que pagamos usted, yo, los empresarios y todos los que tributamos en México. Y en este caso la recaudación fue de 326,000 millones de pesos, con un crecimiento de 13.5% con relación a enero de 2025. El que no creció mucho fue el IVA, que solo tuvo un aumento de 1.4%. Un impuesto que sí tuvo un crecimiento fuerte fue el impuesto especial sobre productos y servicios, que este año, precisamente en enero, tiene nuevas tasas. Se aumentaron las tasas para los refrescos, para las cervezas, para las bebidas alcohólicas, para los cigarros y hasta para las casas de apuestas. Pues con estas nuevas tasas, la recaudación de este impuesto creció 18.8%. Lo más importante es que México sigue creciendo en recaudación sin necesidad de crear nuevos impuestos. Y al respecto le doy dos datos interesantes que tienen que ver si el impuesto especial sobre productos y servicios inhibe o no el consumo de productos que puedan resultar nocivos para la salud. Durante 2025, el impuesto especial sobre productos y servicios en cerveza y bebidas endulzantes se redujo 6.5%. Y el que se refiere únicamente a las bebidas alcohólicas bajó 1.3%. Si reduce o no el consumo de productos nocivos, usted tiene la respuesta. Muy buenas tardes por su atención. Soy Roberto Fuentes Vivar. Vámonos al mundo. Anabel Ramírez, cuéntanos qué hay en los temas internacionales. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, pues iniciamos con la información internacional. La empresa tecnológica Meta de Mark Zuckerberg enfrenta un juicio en Nuevo México centrado en los peligros de la distribución de contenidos digitales para las infancias. Por primera vez, los fiscales estatales presentaron una serie de demandas por daños a niñas y niños y destacan el contenido difundido en línea, así como sus efectos. Cabe destacar que desde el 2023, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torres, presentó la demanda. En su averiguación, Torres y su equipo construyeron el caso a partir del perfil falso de un menor. Lo que encontraron fueron solicitudes de personas que difundían contenido explícito sexual dentro de las diferentes plataformas de Meta, es decir, Facebook, Instagram y WhatsApp. La Fiscalía ahora sostiene que Meta tenía conocimiento de los daños potenciales de sus plataformas sin informar a sus consumidores.
Los archivos Epstein siguen dando de qué hablar. Correos electrónicos revelaron que el traficante de menores con fines de explotación sexual Jeffrey Epstein pagó investigaciones relacionadas con la creación y modificación de células madre, elemento clave en procesos de regeneración de tejidos, mecanismos de curación e inmunidad. Estos documentos del archivo Epstein muestran que Epstein pagó por pruebas genómicas sobre la longevidad. Así lo publicó el diario The New York Times. Además, revelaron los archivos que participó también como voluntario en una investigación sobre genética y enfermedades desarrollado en la Universidad de Harvard. En los archivos revelados el 30 de enero por el Departamento de Justicia, se documenta que el actual secretario de Comercio de la administración Trump, Howard Lutnick, visitó a Epstein en su isla. Él mismo lo reconoció hoy en una audiencia en el Congreso. La única cosa que vi con mi esposa y otra pareja fue que había menores que eran empleados que laboraban para Epstein. Este martes, los senadores demócratas presentaron una ley que busca que las víctimas puedan demandar judicialmente a quienes abusaron de ellas, a pesar de haber transcurrido un largo periodo de tiempo. La ley será debatida en el Senado y, de ser aprobada, será turnada a la Cámara de Representantes. El presidente de Chile, Gabriel Boric, encabezó la presentación pública de la TAM GPT, el primer gran modelo de lenguaje abierto de América Latina y el Caribe. El objetivo es que esta nueva herramienta considere e integre elementos propios del lenguaje latinoamericano. Pero además de eso, esta herramienta busca consolidar la soberanía tecnológica de la región. Al menos 20 personas muertas y 69,000 damnificadas han dejado las intensas lluvias que han golpeado el noreste de Colombia. La situación es crítica, el agua sigue aumentando, como se han podido dar cuenta, y pues las personas todavía siguen levantando sus enseres porque lo que se avecina es un poco crítico. La población colombiana refiere que jamás en la historia se había registrado este nivel de lluvias, por lo que la población no estaba preparada y aún sigue resultando más afectada. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que no habrá elecciones pronto. Lo único que podría decir es que no habrá elecciones en este periodo inmediato, donde se debe lograr la estabilización. Las últimas elecciones en Venezuela se desarrollaron en 2024 y los mandatos presidenciales duran 6 años. Actualmente, Delcy Rodríguez es la presidenta encargada por orden de la justicia venezolana. Esto tras la extracción del expresidente Nicolás Maduro. Y nos vamos a Rusia, donde se intentó llevar a cabo un contrabando único en su clase. Mire, pues no se trató de joyas, drogas ni de ninguna pintura. Fue de un objeto fuera de este planeta. Le invito a ver esta historia. Las autoridades rusas recuperaron un meteorito de 2,5 toneladas valuado en $4.2 millones que iba a ser contrabandeado al Reino Unido. La historia de Aletai, como fue nombrada esta roca espacial, empezó hace millones de años cuando cayó a la Tierra. Se trata de una fracción del núcleo de un protoplaneta. Cuenta con elementos raros que elevan su valor y lo hacen más codiciado entre coleccionistas y contrabandistas. El Aletai fue descubierto en 1898 en Xinjiang, China, y su tamaño original es de 74 toneladas. Desde su descubrimiento, ha sido desfragmentado de forma natural y por la mano del hombre. Estos fragmentos han sido objeto de intentos, consumados o no, de contrabando. En esta ocasión, la parte del Aletai que intentaron traficar fue descubierta por autoridades marítimas de San Petersburgo, cuando estaba a punto de salir del puerto y ser vendido como decoración de jardín. Ahora, la pieza forma parte de una investigación por delitos de incautación de bienes y recursos de importancia estratégica y cultural. Al intentar exportarlo se declaró como escultura de jardín. Sin embargo, una inspección detallada reveló que el origen y el valor del cargamento diferían de la información declarada. Un examen determinó que se trata de un gran fragmento del meteorito Aletai y su valor es de aproximadamente 323 millones de rublos. 11 Noticias, Ingrid Sánchez.
Y mire, alrededor de 15 pandas bebés debutaron en un centro de conservación en China y se presentaron oficialmente ante las cámaras. Cada uno era sostenido por los cuidadores del centro y, como una foto generacional, posaron para mostrarse al mundo. También hicieron una aparición en solitario, es decir, sin los cuidadores que los colocaron en el piso para que pudieran ser fotografiados. Pero no son los únicos pandas que han robado reflectores en los últimos días. Mire, otros 7 cachorros de panda participaron por primera vez en las actividades del próximo Festival de la Primavera. Luisa, auditorio, es todo en la información internacional. Buenas tardes. Querido Mauromo, está difícil competirle a los pandas bebés. ¿Qué nos tienes tú adelante? Luisa, muy buenas tardes. Yo creo que podemos hacer la competencia porque nos vamos a empezar enlazándonos con mi compañera Saray Campech. Ella nos tiene todos los detalles de la presentación del libro Cabeza de Vaca, del emblemático largometraje de Nicolás Echeverría. Platícanos, Saray. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas tardes. Te saludo desde un espacio en la colonia Anzures que está dedicado a los libros de Sexto Piso, editorial que junto con Piano presentó este cuaderno de Cabeza de Vaca de Nicolás Echeverría, esta película que se estrenó en 1991 y que nos contaba el cineasta. Inició con dibujos, inició indagando en la historia y al final la verdadera película que él quería contar quedó registrada en este libro. ¿Qué te parece si escuchamos lo que compartió? Y empecé a hacer mis dibujos, etc. Hubo muchísimos problemas para producir la película. 8 años, 10 años me llevó entre que se hacía, no se hacía, se cancelaba, no se cancelaba. Finalmente, yo en ese libro hice una película que tampoco nunca existió. Existe el libro, pero no existe la película realmente, porque la idea que yo tenía para hacer la película era totalmente diferente. Comentarles que Cabeza de Vaca, el cuaderno, va a ser presentado esta noche en el CCC, allá en el Centro Nacional de las Artes. Va a ser a las 6 de la tarde la proyección, la presentación será a las 8 de la noche. Y también decirles que cuenta con el diseño de Alejandro Magallanes, tiene textos del propio Nicolás Echeverría, de Nicolás Ruiz y de Álvaro Mutis, con imágenes de Daniel Pérez y Eduardo Zamudio. Mi reporte. Muchas gracias, Saray Campech. Y aprovechando la conferencia de prensa donde se anunciaron los detalles de la próxima edición de Despertares, en 11 Noticias pudimos platicar en entrevista con el bailarín Isaac Hernández para que nos platicara acerca de los detalles de esta presentación, pero también un poco más acerca de sus próximos estrenos. Vamos a ver la entrevista. Como bailarín principal del American Ballet Theater, el mexicano Isaac Hernández se siente en su plenitud artística a sus 35 años. Cuando finalmente llegas a un punto extraordinario artísticamente, dejas de pensar en la ejecución técnica, dejas de preocuparte si te van a salir o no. A este punto he hecho miles de piruetas en mi vida profesional, miles de doble tours, entonces ya no me preocupa si me van a salir o no. Lo que yo quiero es que cada touraler, cada paso, cada pirueta que yo haga, la pueda convertir en un significado emocional. Madurez que se apreciará en Despertares con 5 piezas que protagonizará. Entre ellas, un fragmento de su próximo estreno en el Opera House de Nueva York, el clásico de Shakespeare, Otelo. Uno de los grandes Otelos era Plácido Domingo, precisamente ahí en el Metropolitan Opera House. Entonces, tener la oportunidad de contar una historia tan compleja con tu cuerpo, pues ya es un reto en sí. Tras su paso por compañías como el English National Ballet y el Ballet de San Francisco, Isaac Hernández hace un trabajo de curador para la selección de momentos que integran Despertares. Yo lo veo de la manera en la que eres un creador, estás trabajando aislado en tu mundo tanto tiempo, creas algo precioso, espectacular, muy bonito, y después no tienes cómo hacerlo llegar
a este público tan diverso y masivo. Entonces ahí es donde mi trabajo es emocionante, poderles dar esa plataforma. Despertares ha innovado e incorporado propuestas poco convencionales y en esta edición destaca una que se viralizó. Una de las piezas de las que hablo es la de Joan Bourgeois, que es un artista visual francés que seguramente muchísima gente la ha visto en redes sociales. Es esta persona, te la voy a describir muy simplemente, pero está tratando de subir unas escaleras y cae y rebota y cae y rebota, y es como todo, es muy poética. Finalmente muchas de estas piezas las presentan en museos, en galerías, en espacios con contextos muy diferentes a lo que se vive en el Auditorio Nacional. Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Mauricio Romo. Luisa, es la información cultural de hoy. Tú dirás si le compitió a la ternura de los panditas. Te la voy a dar, Mau. Está bien, quedamos empatados. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Despertares y pandas bebés. Juan Pablo, la vara alta. ¿Tú qué nos tienes en los deportes? San Esteban, adelante. ¿Qué tal, Luisa? Muy buena tarde. Pues ya hay noticias desde Italia, pues el patinador artístico mexicano Donovan Carrillo logró clasificarse a la final, donde buscará una medalla olímpica el próximo viernes 13 de febrero. En los Juegos Invernales de Italia, Donovan fue el quinto participante que saltó a la pista de hielo en el programa corto varonil, presentando una rutina llena de energía y expresión artística, musicalizada con el hip hip chin chin, alcanzando el puntaje de 75.56 otorgado por las y los jueces. Fue una espera llena de nervios para los y las aficionadas mexicanas cuando todavía faltaban 19 competidores por presentar su rutina. Tras la actuación del ciudadano letón Federis Kulis, Donovan logró la clasificación. Y rumbo al Mundial en México, el gobierno federal confirmó el nombre de las selecciones nacionales que tendrán como lugar de concentración algunos de los estados de nuestro país durante la Copa del Mundo 2026. La representante de México ante la FIFA, Gabriela Cuevas, informó cuáles son los 5 equipos, además de, por supuesto, el tricolor que estará en la Ciudad de México. Por supuesto, es nuestra selección, la selección de México, que estará entrenando en Tlalpan. Uruguay eligió Quintana Roo y desde ahí se estará moviendo a las distintas ciudades donde estará jugando. Corea del Sur y Colombia se van a Guadalajara. Túnez entrenará en Monterrey y Sudáfrica, con quienes estaremos jugando el partido inaugural, van a entrenar en Pachuca. La presencia de estas selecciones en México es muestra de que los estadios y las instalaciones deportivas se encuentran en el óptimo nivel de calidad para ser anfitriones. Y está listo el roster para el primer juego de estrellas en la historia de la Liga Mexicana de Softball, donde se enfrentarán la zona norte y la zona sur. 32 jugadoras son las convocadas y solo 6 son mexicanas. 17 serán de Estados Unidos, 2 de Japón, 2 de Países Bajos, 2 italianas, 2 de Cuba y 1 de Curazao. Entre las representantes nacionales destacan Geraldine Carrión, pitcher de Charros, y Samaria Benítez, infielder de Olmecas de Tabasco, 2 de los referentes del talento mexicano. El juego de estrellas se disputará el lunes 16 y martes 17 de febrero en León, Guanajuato. Y con más información de softball, las algodoneras de Unión Laguna hicieron historia en la Liga Mexicana de Softball al conectar 8 jonrones en un solo juego frente a Diablos Rojos Femenil, imponiendo una nueva marca en la liga. Lian Matthews pegó 3 cuadrangulares, mientras que Valeria Rodríguez, Sara Willis, Azul Flores, Logan Moreland y Aliyah Binford también se volaron la barda para firmar una noche histórica en la Ciudad de México. Y en automovilismo, Checo Pérez ya tiene listo el casco con el que debutará con Cadillac en la Fórmula 1. El mexicano presentó un diseño en amarillo fosforescente con detalles en negro y plateado, además de la bandera de México en la parte superior y el logotipo de Cadillac al frente. Mientras en la pista, el monoplaza que fue revelado durante el Super Bowl ya dio sus primeras vueltas en Bahrein, aprovechando los 200 kilómetros permitidos para pruebas promocionales, de arrancar ya con las evaluaciones de la fiabilidad y potencia del auto bajo el reglamento 2026. Es la información deportiva, Luisa. Importante lo de Donovan Carrillo, la verdad fue muy emocionante, todos esperando, sobre todo la clasificación del letón. En cuanto se supo que tenía menos puntaje, pues celebraron las y los mexicanos. Toda la redacción lo escuchó, no te preocupes, Juan Pablo. Estábamos muy atentos. Por ahí del mediodía, ¿no? En la junta de formación decíamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Exactamente. Era Donovan Carrillo y pasando. estaremos atentos al viernes 13, a la misma hora, a mediodía, la búsqueda de la medalla. Órale, pues bueno, ya tiene varias que presumir.
presumir, Donovan, entonces ojalá que siga sumando. Sí, pues digamos que llega como el máximo representante, además era el único latinoamericano en esta disciplina, lo cual es importante. Entonces, bueno, aquí estaremos informando el viernes. Bueno, no nos despegamos. Gracias, Juan Pablo. Gracias a usted. Hasta mañana. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Gobierno de México. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Gobierno de México. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.